yo, que son Roberto y Nora, que también son familia adoptiva ya a esta altura. La parte histórica seguramente nos va a hablar Roberto y Nora también. Yo les voy a contar un poco, hacer un paralelismo. Como dijo Luis, yo soy nieta de Juan Carlos Marino, que falleció en el bombardeo de Plaza de Mayo. Y bueno, cuando allá a lo lejos, con el advenimiento de la democracia, mi papá había comenzado a tratar de reparar este hecho de manera histórica, ¿no? A contar la verdad histórica de este hecho. Se encontró con una valla muy importante, que era un silencio total, no había nada, no había ni libro de historia del bombardeo, para que se den una idea. Si uno buscaba algo, encontraba daños materiales, así como al pasar, no se hablaba de víctimas, no había nombres ni de víctimas, ni tampoco de los responsables. Obviamente que los autores nunca fueron condenados y nunca hubo justicia sobre este tema. Y cuando comienza con esto, que fue realmente una odisea, ¿no? Porque tratar de reconstruir algo que no tenés por dónde buscar, porque en ese momento no había tantos registros como ahora conocidos, que ahora están más todos subidos a las redes, ¿no? Pero antes era una búsqueda más intensa en aquella época. Así que se había juntado con otras víctimas de terrorismo de Estado, como, bueno, presos políticos, ¿no? Exiliados, hijos de desaparecidos, y hace lo que llamó la primera causa en Argentina, que se conoce como Leading Case, que terminó siendo la única, porque la Corte le terminó rechazando el derecho a la reparación histórica. Y ahí comienza un poco la historia de la Comisión de Familiares de las Víctimas del Bombardeo, porque mi papá fallece en el 2002, y ahí yo, como dijo Luis, heredo la causa, que fue llevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y empiezo a investigar. Yo, que no soy historiadora, soy una compañera como todos, la mayoría, que nos gusta la historia, pero no soy historiadora ni investigadora, para poder tratar de conseguir una reparación histórica acá, y pues yo no podía entender cómo no había libros, cómo no había nada. Bueno, empecé a investigar, hice una reconstrucción con los elementos que mi papá ya tenía, parte que había logrado tener, y en el 2003 recién se formó la Comisión de Familiares de las Víctimas, porque gracias a un hallazgo, que en ese momento fue un hallazgo, un expediente que era secreto de Estado, que era la causa contra el comandante Aníbal Ruggeri, que había hecho Perón al día siguiente del bombardeo. No es que Perón no hizo nada, al día siguiente él montó una investigación tremenda, pero ese expediente, como 3 meses más tarde, ya va a contar Roberto seguramente, vino la llamada Revolución Libertadora, ¿no? Por eso me remonto a lo que dije al principio, muchas analogías que son interesantes de hacer hoy. Lo que ocurrió fue que esas personas que habían hecho el bombardeo pasaron a tener los cargos más importantes de la Argentina, ¿no? A estar en los lugares privilegiados, con honores, y bueno, toda esa información se ocultó. Los que habían sido llevados presos por el Código Militar fueron liberados, y toda esa información quedó ahí, y todos pensaban que la habían quemado incluso. Pero bueno, gracias a una compañera, que en ese momento, cuando empezó la investigación, se enteró que el expediente se estaba, bueno, pude acceder al expediente, y como esas cosas que llegó providencias divinas, justo cuando abro la lista de fallecidos, ¿no? Estaba todo con sellos, con un montón de información, y a raíz de eso empiezo a buscar apellidos, para ver, no puede ser que no haya otra gente buscando, otra gente reclamando por este tema, y bueno, empiezo a encontrar familiares de víctimas. Y ahí empieza la tarea de reconstrucción histórica, en la cual obviamente fue muy importante, no solamente que empezó a haber familiares que estaban con el tema, sino que en ese momento llegó Néstor Kirchner, que trajo sus políticas de derechos humanos y permitió que se reabra todos estos temas históricos, ¿no? Que se desclasifiquen archivos que eran secretos de Estado. Y bueno, ahí comienza la labor que, gracias a Dios, hoy a 70 años puedo decir que hay muchos textos de historia, que tenemos un monumento que hizo Sonora, tenemos placas recordatorias y un montón de cosas que nos permiten tener esa reinscripción de la historia, porque, como les decía,
el bombardeo estaba totalmente silenciado. Y eso es algo que yo más que nada quiero llamar a la reflexión, que como un hecho de semejante magnitud estuvo más de 50 años en el silencio total. En el silencio total. Un hecho en el cual tiraron 14 toneladas de bomba en Plaza de Mayo y zonas aledañas, 14 toneladas de bomba, en Guernica fueron 22, para que se den una idea, 14, o sea, 14.000 kilos de bomba en epicentro, Plaza de Mayo y alrededores. Ahí fallece mi abuelo, ese mediodía, 12:40, trabajaba en la zona de Buenos Aires, que queda ahí cerquita de Plaza de Mayo. Entonces dieron asueto, porque en las instituciones públicas, como también pasa ahora a veces, si hay un acto de semejante envergadura, que era el acto que iba a hacer Perón supuestamente para desagraviar a la bandera, también yo nos va seguramente a contar Roberto qué pasaba en ese entonces. Bueno, se esperaba un acto al mediodía en Plaza de Mayo y las instituciones aledañas dieron asueto para que la gente pueda asistir al acto o algunos regresar a su casa, como el caso de mi abuelo. Mi abuelo estaba regresando, su camino obligado era pasar por el subte de Aviñá que queda frente al Ministerio de Economía, y cuando estaba en la entrada del subte, con un pie en el primer escalón, se abre la metralla y comienza el bombardeo. Si ustedes se fijan, todavía en el Ministerio de Economía hay unos agujeros tremendos que son de la metralla que venía de los aviones, no eran balitas, una metralla es algo. Y bueno, ahí fallece mi abuelo, y como él, la mayoría de las víctimas, bueno, historias tremendas, porque la historia de mi abuelo trascendió por eso que les cuento, que no había nadie reclamando, nadie que estuviera